Muy bien, ¿Cuántas Novia. personas han llegado? Somos 52 personas en el momento y esperamos tener más. No te escucho. Somos 52 personas en el momento. ¿Me No escuchas? te escucho nada. Yo tengo mi micrófono abierto, pero no se escucha. No sé, Santiago. Debes subirle el volumen al celular, el altavoz. ¿Qué dices? Subirle el volumen al celular. Que le suba el volumen del celular. Ya lo tiene todo. Bueno, afortunadamente tú eres la más importante aquí y a ti sí te escuchamos bien. Entonces, no es tan importante que nos escuches a nosotros, sino escucharte a ti. Puedes empezar cuando Bueno, ¿cuántas quieras. personas están conectadas? Ya podemos comenzar. Podemos comenzar, somos 54 conectados. Iniciemos de una Qué vez. rico. Ok. Bueno, te pregunto, el común denominador de las personas que están conectadas son personas prejubiladas o jubiladas o es público en general. Público general en el momento, pero puedes orientarla hacia personas mayores, como tú quieras. Pero es público general. ¿Orientarla hacia qué? A lo que tú quieras, porque no es público específico de personas jubiladas o prejubiladas. Bueno, entonces para los 54 que ya están conectados, muchas gracias por aceptar la invitación. Disculpas ahí por una dificultad con Zoom. Y quiero aclararles que el tema está estructurado pensando básicamente en personas prejubiladas o jubiladas, pero igualmente aplica para una persona en cualquier rango de edad, puesto que el asunto que vamos a focalizar es mirar el último segmento etario que cada ser humano atraviesa a menos que sufra una muerte prematura. Me anclo en la palabra jubilación, que es una palabra, digamos, muy codiciada, muy cotizada, muy volátil, una palabra incluso desechada del vocabulario de muchos porque la ven inaccesible e irreal. Pero es importante que sepamos que no es perentorio estar pensionado para estar jubilado, es decir, para vivir con júbilo. De hecho, hay gente muy joven que vive con júbilo e incluso como un pensionado. Y a su vez, paradójicamente, hay pensionados que no disfrutan del júbilo de haber cumplido con su ciclo laboral. Entonces, es un tema profundo, es un tema humano como pocos y es un tema muy filosófico. Es la pregunta por el estado de alma cuando yo tengo más de 55 años. Es la pregunta para los jóvenes por la idea que tienen acerca de en qué clase de viejo o de vieja se están convirtiendo. Digamos que el tema específico es envejecimiento humano, sus variables y la manera de afrontar y a veces de enfrentar con éxito esta etapa de la vida a la que solo llegan dichosamente algunas personas, porque es que lo opuesto a envejecer, que para muchos suena catastrófico, es morir joven. Alcanzar la edad última, cumplir con la esperanza de vida, habla en primer lugar de tu resiedumbre, de tu fortaleza para soportar los embates de la vida y el tiempo. También habla de tu habilidad para evadir riesgos y amenazas, pero por sobre todo la pregunta es ¿qué clase de madurez vamos a vivir? Porque no se puede englobar en un solo saco a toda la gente mayor o a toda la gente madura, porque no se puede hablar de vejez o madurez, sino de viejos. Así como es absurdo quejarse de la juventud, que en todas las épocas siempre se han quejado de los jóvenes, porque es que no hay una juventud, hay jóvenes. Hay muchos tipos de jóvenes.
e igualmente hay muchos tipos de personas en edad madura. Entonces, nuestra conversación quiere girar, y espero pues que me brinden toda su atención y que les haga figura esta reflexión, porque es una invitación a la introspección, a pensar qué vejez, qué madurez, qué colofón quieren para su vida, cómo quieren cerrar su paso por la tierra. Entonces, voy a empezar por una información que recolecté muy actualizada con respecto a la pirámide poblacional global y en paralelo la pirámide en Colombia. Entonces, digamos el grupo de interés para el tema, pues porque digamos que si un joven todavía no vive con júbilo, todavía no se siente pleno, todavía no se siente realizado, aún tiene muchas expectativas, aún se quiere comer el mundo. No sé. En lugar de júbilo, lo que experimenta normalmente es una gran ansiedad, es una gran expectativa por el éxito, una gran necesidad de logro y obviamente tiene alegrías, placeres y momentos de felicidad e incluso de éxtasis. Pero la premisa de la gente joven es: yo todavía puedo, yo todavía quiero. A partir de cierto momento en la vida, aunque no es homogéneo, uno empieza a pensar qué es lo que aún conservo, qué es lo que aún puedo seguir haciendo. Porque que quede claro que el desarrollo y el florecimiento no tiene límite. El humano es un ser abierto a la trascendencia y está diseñado para progresar, desarrollarse y prosperar hasta el último día de su vida, si así lo quisiera. Entonces, volviendo a nuestra pirámide poblacional, dividida en segmentos, tenemos que la gente, voy a arrancar en los 50, porque yo creo que en la cincuentañez ya uno empieza a pensar en la madurez. Antiguamente era en la cuarentañez, pero por los cambios tecnológicos, médicos, cosméticos, la juventud se prolongó una década más. Antes tener 40 era estar iniciando la vejez. Ahora la gente de 40 está viviendo su segunda juventud. Entonces, empecemos en la cincuentañez. Nos dice la información de muy buena fuente que el segmento de personas de 50 a 54 años, dentro del contexto de la población global, es el 5.8%. Si del 100, los de 50 a 54 son el 5.8, casi 6. O sea, no todo el mundo llega a la cincuentañez. Luego viene el segmento de 55 a 59. Quiero que cada uno se vaya ubicando, se vaya preguntando, ¿seré yo? ¿Dónde estoy? Ese segmento poblacional a nivel mundial es el 5%. Es una progresión decreciente. Digo progresión en edad, pero decreciente en segmento poblacional. Entonces, de 55 a 59 ya solamente estarían el 5% de la población total. De 60 a 64, estoy ahí. Me imagino que muchos que están escuchando también estarán ahí. Ya somos solamente el 4% de la población total. De 65 a 69 años ya somos, o serían, el 3.5% de la población global. De 70 a 74 es el 2.4%. Y así sucesivamente va decreciendo el número de personas de ese grupo etario. ¿Por qué hablo de esto? Que a muchos les da tristeza, hay algunas personas que se resisten, dicen, no, pero es que usted nos va a desmotivar, ¿no? Es muy importante y sobre todo en esta etapa de la vida, los que estamos viviendo
el cuarto de la vida, porque quiero que se imaginen la vida como un periplo, o como una torta, pues mejor, una torta dividida en 4 segmentos, una torta, y cada segmento son 20 años. Entonces, de 0 a 20 años, primer segmento, primer cuarto. De 20 a 40, segundo segmento o segundo cuarto. De 40 a 60, tercer segmento, tercer cuarto. Y de 60 a 80 sería el cuarto cuarto. No sé cuántos de ustedes, como yo, están ubicados en el cuarto cuarto de la vida, o sea, en la recta final. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque es un paradigma, un estereotipo, creer que en el cuarto cuarto de la vida todo terminó. Creer que en este cuarto solo cabe la remembranza, la nostalgia, el remordimiento, la apatía, y resulta que no, que cuando se mira desde una perspectiva de una vida bien vivida, porque que quede claro, la etapa última de la vida es el resultado, la conclusión, el acumulado de toda la vida que antecede. No se puede llevar una mala vida, y cuando digo mala vida es de manera transversal a todas las variables económica, social, intelectual, amorosa, espiritual, económica, institucional, y luego, pues sería incongruente, absurdo, arribar a buen puerto. De hecho, digamos que uno empieza a preparar la vejez que quiere o que se sueña desde muy temprano, y entre más temprano actúes en perspectiva de tener un hermoso final, un bello epílogo, entonces todo va a ser mejor. Entonces, no, lo que queremos con esta conversación es instaurar en la conciencia de aquel que aún no la tenga, que el cuarto cuarto de la vida, las últimas 2 décadas o la última década de la experiencia vital puede ser, y de hecho lo es para muchísima gente, la parte más hermosa, la parte más humanizada, la parte más preciosa de todo el recorrido vital. Porque si hemos hecho el trabajo evolutivo, el trabajo de construir nuestra vida como una obra de arte, ese es el momento de, digámoslo, de saborearlo, de disfrutar la plenitud. Y entonces ahí es cuando entra el concepto de jubilación. No sé quién le puso el nombre de jubilación a la pensión, pero lo hizo con muy buena intención. Esa persona que le puso ese nombre imaginó y supuso que todo el que se pensiona por vejez es una persona jubilosa. La definición de júbilo de la Real Academia de la Lengua Española es simple. Es un estado de ánimo vinculado a la satisfacción, al logro y por lo tanto al gozo. Hay muchas formas de felicidad y de alegría, pero el júbilo en particular es la dicha apoteósica que siente alguien cuando alcanza un logro muy grande. Y entonces, en ese orden de ideas, todos hemos tenido momentos de júbilo en cada uno de los episodios de la vida donde hemos alcanzado un logro muy significativo, ¿sí? O en palabras de los muchachos de la universidad, cuando hemos goleado. Si quieren la imagen, imagínense o recuerden la imagen de un jugador cuando mete gol en un partido definitorio. Pues la expectativa, el deseo, de alguna manera hasta la utopía para la gente mayor, es que en ese último segmento de su vida, cuando mire en retrospectiva lo que ha sido su existencia, experimente un sentimiento de júbilo. Que lo que prevalezca, a pesar de las pérdidas, de las derrotas, de los errores, sea el sentimiento de que
valió la pena y de que tenemos derecho al sosiego. La palabra más bella atribuible al último cuarto de vida, a las últimas dos décadas, es sosiego. Sosiego. Sosiego por oposición a todo lo que antecede, la cincuentañez, la cuarentañez, la veinteañez, que hay de todo menos sosiego. Hay apoteosis, hay lucha, hay miedos, hay frenesí, hay euforia, hay un sentimiento dionisíaco, orgiástico, ganas de comerse el mundo, miedo de fracasar, miedo de llegar a ser nadie o ser cualquiera, cuando la expectativa siempre es de llegar a ser alguien. Cuando uno llega a esta etapa de la vida, es el momento del balance. Incluso si el balance no es positivo, si tengo la humildad y la adultez necesaria para reconocer que no supe, porque cuando no se hizo las cosas de manera productiva, ontológica, entonces la idea no es el juicio, sino que no supe. Y yo puedo incluso recoger la experiencia de una vida truculenta hasta desafortunada y convertirla en sosiego, porque esta es la etapa del sosiego, es decir, ya no más lucha, ya no más apoteosis, es el momento de recoger las velas, es el momento de ralentizar la vida. Yo diría, me perdonan los que de pronto piensen otra cosa, que un viejo, un adulto de más de 60 años, viviendo en frenesí, enloquecido en la búsqueda de lo que sea, llámese éxito, fortuna, poder, amor, dinero, es patética. Entre otras cosas porque lo que no se hizo en los 3/4 previos difícilmente puede restaurarse en el último momento. Pongo un ejemplo. Alguien quiere formar una familia y tener hijos. Y claro, entonces la genética lo permite y vemos mujeres gestando y pariendo hijos a los 67, a los 70 años. Ella está feliz, pero ese hijo se va a quedar huérfano muy pronto o va a vivir con una anciana. Es el que se empeña en construir el capital o acumular el capital que no tuvo en la senectud, cuando difícilmente ese logro va a poder hacerse, y de hacerse va a terminar simplemente en morir, dejando mucho dinero acumulado. Es la gente que se esmera con frenesí después de los 60, 65 años en recuperar la juventud, en hacer una pelea contra los rasgos de envejecimiento, en volverse adicto a las cirugías, volverse adicto al gimnasio, volverse lo que llaman hay un nombre específico para el que es adicto al gimnasio, la vigorexia, un anciano vigoréxico. Sí, claro, en la madurez hay que cuidarse, hay que hacer ejercicio, pero es muy triste porque es como querer perseguir el viento. Es la persona que pretende buscar desesperadamente el amor de su vida e incluso es capaz de involucrarse en transacciones de tú me amas, yo te cuido, yo te dejo la pensión, y pasa en ambos sexos, ¿no? Y claro, siempre va a haber una joven o una joven dispuesto a acompañar el viejito o la viejita. Es una transacción grotesca, válida, claro, cualquiera puede hacerlo. Bueno, en fin,
me refiero a que la vida, como dice el Eclesiastés, es un tempore, es un lapso de tiempo que de hecho es muy corto. Si yo pudiera hablar con el Creador, una de mis muchas preguntas sería, ¿y por qué nuestra vida es tan corta? ¿Por qué no nos diste la esperanza vital de las tortugas, por ejemplo? Y lo otro, bueno, ¿por qué por lo menos no nos pusiste el chip del saber vivir para que no nos gastáramos más de la mitad de nuestra vida aprendiendo por ensayo y error? Y luego cuando ya hemos aprendido, ya es hora de morirse. De hecho, esa es la gran contradicción de la vida, que nacemos sin instrucciones, dependemos de lo fortuito, de qué clase de tutores aleatoriamente nos tocan padres y maestros, y toca aprender por ensayo y error. Entonces, voy a fijar algunos planteamientos que espero que alguno en esta época donde hay tiempo disponible y hay un retiro forzoso a la intimidad de la casa, les sirvan como acicate para cuestionarse, para cuestionarse o para ponderar su quehacer, porque tampoco podemos negar que hay quien corre los últimos 100 metros muy bien corridos, que hay quien hace un esfuerzo superlativo y recupera el tiempo perdido, como casos excepcionales. Entonces voy a empezar por definir el envejecimiento desde un punto de vista médico. En primer lugar, el envejecimiento es global, universal. Nadie está exento. No hay clase social ni categoría que exima del proceso. Es irreversible, es progresivo, es insidioso. Insidioso es que uno no se da cuenta cómo se va envejeciendo. Hasta que un día cualquiera, un incidente, un comentario, una fotografía, lo pone en evidencia, ¿sí? Y nos sorprendemos. Es una cosa bien extraña que el humano se sorprende ante la muerte. ¿Cómo te parece que se murió? Si yo lo acabé de ver. ¿Y qué? Y me encontré con fulanito. Está acabado, no dejó nada para la vejez. Pero si ese contemporáneo está acabado, lo más seguro es que usted también. La vejez, decía, es progresiva, es asimétrica. Uno no se envejece por parejo. Uno se va envejeciendo como un banano por partes. Y decía mi maestro Freud que envejecer es la peor herida narcisista, ¿sí? Es un duelo, aunque los clubes de jubilados digan que no, envejecer duele, porque es reconocer que se acerca al final, porque es la pérdida del atractivo sexual, aunque se puede llegar a ser un viejo o una vieja sexy, pero es rarísimo. Se pierde el vigor físico, la energía, se pierde la capacidad temporal de involucrarse en proyectos de muy largo aliento. Ser viejo significa, o básicamente es, ese momento en el cual yo tengo más pasado que futuro. Más pasado que futuro. O sea, es más lo que has caminado que lo que te queda por caminar. Cuál es mi legado, qué hice con la oportunidad, porque básicamente haber nacido y llegar a viejo es un doble privilegio. Entonces hay que reconocerlo así. Y entre más rápido se asuma, se acepte el hecho de que
ya no somos jóvenes, más fácil vamos a fluir y nos vamos a instalar y vamos a ser el ideal de viejo que me imagino que todos queremos. Ser un viejo activo, contributivo, productivo. Cuando digo productivo no tiene que ser necesariamente en lo económico, hay muchas maneras de agregar valor a la propia vida y a la ajena. Un viejo atractivo, incluso eróticamente, pero también ser una personalidad atractiva. Atractivo es aquel ser humano con el que provoca estar, con el que provoca conversar, porque es amable, porque es respetuoso, porque tiene sentido del humor, porque tiene mucho bagaje experiencial, porque tiene una conversación fluida y deliciosa, porque es una persona tipo sol, que alumbra y calienta a donde llega. Entonces, esa es la idea, llegar a ser un viejo que se conserve vigente, porque hay algo peor que estar viejo y es ser obsoleto. Y se puede ser obsoleto a los 40 años, y a los 50, y a los 35. Un viejo vigente es aquel que se mueve al ritmo de la época que vamos viviendo. Porque cuando yo entro en la obsolescencia, también entro en la senescencia. Porque ser viejo es una cosa, ser senil es otra. Se puede, y conozco, e incluso en la universidad, honorables jubilados, que son jubilados, pensionados, pero no seniles. Incluso gente de 80 años muy atractiva. De 80 años o cercano a los 80. Y digo muy atractiva porque provoca estar cerquita, porque irradian, porque atraen, porque son magnéticos. En el polo opuesto está el viejo desagradable que alegra con su ausencia, obsoleto, terco, pedante, despectivo, mal presentado, que la gente elude y que la gente evita. Bueno, les había prometido la definición médica de envejecimiento o de vejez. Dice proceso biológico que se caracteriza por cambios progresivos e irreversibles a nivel celular, dando como resultado un descenso de las funciones vitales del organismo y un aumento de su vulnerabilidad. Punto. Alguien lo resumía más cortico. Decía, envejecer es un proceso inexorable de desagregación molecular. Todos lo hemos vivido, incluso los que tengan 35 y 40. Uno se va desagregando, uno se va descuadernando, uno se va erosionando, estoy hablando en lo físico. Porque resulta que hay una contradicción muy bella y es que yo me puedo estar erosionando físicamente y sin embargo en lo intelectivo, en lo emocional, en lo espiritual, yo puedo estar creciendo. Y entonces aquí viene una explicación que es pertinente. No se tiene una sola edad. El humano, a diferencia de los animales, disfruta de 6 edades y las voy a enunciar. La primera, en la que tiene puesta la gente el foco, la que eluden, la que niegan, la que esconden, es la cronológica. Es decir, ¿cuántos años hace que llegaste a este planeta? Les digo con completa objetividad que es la menos trascendental, es la menos importante. Porque viene una segunda edad que es la aparente. Es decir, usted cuántos años revela, cuánto se le nota el desgaste, qué tan cuidado o descuidado se ve, qué tan apachurrado, qué tan erguido,
qué tan, digámoslo así, rozagante, elegante se ve. Y entonces puede haber gente con una edad cronológica avanzada y con una edad aparente muy inferior. Entonces vamos, cronológica, aparente. La tercera edad es la biológica. Ya no es la apariencia, ya es cómo estás por dentro. Porque pues hay quien es muy hábil construyéndose una fachada muy sana, muy atractiva. Pero lo realmente importante es cómo están tus órganos, cómo están tus arterias, cómo está tu corazón, cómo está tu sistema inmunológico, ¿sí? Y pues eso solo se ve en exámenes o en una autopsia. Entonces, se puede ser biológicamente muy joven, aunque cronológicamente se sea una persona mayor. Cuarta edad, la edad emocional. Digamos la edad psicológica, pues. La adultez no es simplemente cumplir 18 y sacar la cédula. No todo el que es mayor de edad es adulto pleno. Ni siquiera el que es viejo es adulto pleno. Ser adulto no es un suceso, es un logro. Ser adulto implica que tú como mínimo tengas 4 atributos plenamente desarrollados. Primero, racionalidad plena. ¿Sí? Racionalidad plena. Es decir, un manejo impecable de la lógica, del sentido común, una capacidad de leer escenarios, de ser situacionalmente correcto, de operar la lógica de la vida, que es cálculo, saber tomar riesgos con prudencia, saber, la lógica. La racionalidad es no ser absurdo, no ser tonto, no ser torpe, no ser un pendejo, no ser iluso, ¿sí? Entonces, el primer criterio de adultez plena de una persona es la racionalidad en acto. Segundo criterio, la responsabilidad. ¿Sí? O sea, la habilidad para responder por su vida, por las consecuencias de sus actos e incluso para responder por las cosas que caen en su margen de maniobra. No solamente soy responsable de mi realidad. Si yo tengo capacidad de intervenir, de atenuar, de aplacar, de mejorar lo que pasa en mi entorno, tengo la responsabilidad. De lo contrario, soy simplemente un cínico, un indiferente. Responsabilidad. Habilidad para responder por mí y por lo que acontece en mi entorno. Eso implica solidaridad, empatía, cooperación, cooperativismo. Bueno, entonces llevamos cronológica, aparente, biológica, emocional. Y entonces todos conocemos gente de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, que se porta como un adolescente, que piensa como un adolescente, que hace pataletas, bueno, que nunca trascendió al adulto pleno. Vamos a la cuarta, ¿cierto, Diana, que a la cuarta? Soy a la quinta, vuelvo y repito, es que me perdí. Cronológica, aparente, biológica, emocional, sí señora. La quinta es la edad subjetiva, y esto tiene mucho que ver con el vivir con júbilo. Edad subjetiva. Lo subjetivo es de adentro mío, no depende de juicios, de cronologías. La edad subjetiva es yo de cuántos años me siento. No es de cuántos me creo, ni siquiera de cuántos me veo, sino de cuántos años me siento. Y subjetivamente hay gente que llega a los 70, los 80 y los 90
subjetivamente joven. Son pocos, pero los hay. Gente que tiene un espíritu joven, que tiene entusiasmo, que tiene alegría de vivir, que tiene energía, que es el capital que más se desgasta con el tiempo. Creemos que es la piel, los huesos, no, es la energía para consumir, para compartir, para invertir, para gastar. Entonces la edad subjetiva, uno ve gente muy joven que se siente y actúa como viejo y viceversa, ¿sí? Y por último, la sexta edad sería la edad social. Es decir, tú en tu círculo, en tu familia, en el nicho laboral, de vecindario, político, al que perteneces, ¿cómo actúas? ¿Cómo actúas? Se puede ser socialmente muy joven, aunque se tenga una cédula muy antigua. Y se puede ser socialmente una persona insignificante, borrosa, no participativa, no contributiva. Bueno, entonces ahí les dejo esos 6 elementos para que se hagan la pregunta. Cada uno haga el paneo y mire cuáles son sus edades respectivas. Frente a la propuesta de construirme, porque es un constructo, un logro, no un regalo, ni un producto aleatorio, no señor. Es un logro, una conquista de una vida jubilosa, esté o no esté pensionado. Porque ojalá la pensión de vejez trajera garantizado el júbilo. El mundo, el país está lleno de gente pensionada, amarga, triste, depauperada, atrofiada, patética, mejor dicho, gente que ya se murió y solamente falta hacerles el entierro. Hablaríamos de zombies, muertos vivientes. ¿Cuáles son algunas opciones para merecer el júbilo, para construirme un último cuarto de hora jubiloso? En primer lugar, simplificar. Simplificar la vida. Una de las grandes ventajas de envejecer es darse el gusto, el lujo, la dicha de simplificar, de liberarme de lo accesorio, de renunciar a lo superfluo, de dejar de actuar para la tribuna, simplificar, vivir lo más simple posible, simplificar. Tus rutinas, tus hábitos, tus gastos, tu consumo, tus expectativas, ¿sí? ¿Por qué no? Todos, física o mentalmente, solemos llevar una agenda de sueños o de metas. Cuando uno llega a la madurez, es hora de coger esa agenda y revisar. Chulear lo cumplido, renunciar a lo incumplible, porque los sueños también tienen fecha de caducidad, y dejar lo que todavía es viable. Entonces, simplificar. Me da tristeza ver cómo muchos viejos, a medida que envejecen, complejizan su vida. Se echan encima cargas que no les pertenecen. Asumen responsabilidades que le pertenecen a otros que van muy cómodos. Viejos que se estrechan, se arrinconan económicamente para que otros vivan mejor, por ejemplo. Bueno, nos vamos a otro elemento para construir júbilo. Bueno, y esto aplica en cualquier edad. Ojalá la gente joven fuera capaz
de disfrutar el encanto de la vida simple, donde menos es más. El segundo criterio sería crear sinergias en todo el entorno, con la familia, con los vecinos, con los colegas, con el staff. Sinergias. Es renunciar a querer controlarlo todo y a tener el poder en todo, ¿no? Sinergia. Unir fuerzas, unir recursos, buscar cooperación, ¿sí? Es muy bonito, es muy bonito. Ahí, otra muy importante para todo escenario en la vida, para toda edad, pero sobre todo en esta edad, en las 2 últimas décadas de la vida. Pues, si nos dan licencia, si tenemos la suerte de ver la película completa. Hago un paréntesis. Uno de los estímulos de las motivaciones que me mantienen de pie es las ganas de saber qué clase de anciana voy a ser y verme la película completa y qué va a pasar con mi gente y con mis conocidos. Morir prematuramente es como salirse del cine antes de que termine la película. Bueno, volvemos a otro elemento que también contribuye a que mi vida sea más jubilosa y menos gris. Porque es mucha la gente mayor que vive en la opacidad y en la tiniebla. Es construir redes de apoyo social, tejer redes de relaciones, construir vínculos afectivos, ya no solamente con el objetivo de la sinergia de juntar fuerzas y recursos, sino eso, crear vínculos intelectuales, emocionales, ¿por qué no sexuales? ¿Sí? Una red de apoyo, sentirse perteneciente a algo más grande que uno, salir del individualismo a lo colectivo, sentirme parte de un clan, de una tribu, de una manada, porque seres gregarios somos. Seres gregarios somos. El otro elemento, estoy haciendo un inventario de cosas que ayudan a elevar el júbilo, es hacer catarsis. A lo largo de nuestra experiencia biográfica, por muy bien que nos haya ido, porque hay gente que es, como dicen por ahí, bendecida, como que no los visitó el ángel del dolor, pero nadie sale ileso de la vida. Entonces, hacer una remembranza y construir una narrativa, coger todos esos fragmentos biográficos, todos esos recuerdos y tratar de armar una historia con ellos. Obvio que esa historia no es completa, a veces ni siquiera es fidedigna. Como decía García Márquez, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda. Y cada recuerdo es como una fotografía, de hecho las fotografías ayudan mucho. Cada recuerdo es como un fragmento de un espejo roto, porque uno no se acuerda de todos los días de su vida. Si yo le pregunto qué estaba haciendo usted el 27 de julio del año pasado, usted no sabe. ¿Cómo se sintió? ¿Qué pasó? No sabe. La mayor parte de la vida se nos escapa en el recuerdo, porque la memoria es avara. Entonces es importante, como en un naufragio, echar mano de lo que podamos rescatar y tratar de armar algo, de ensamblar una historia. Si algo ayuda a tener un bonito final, una bonita vejez, una experiencia jubilosa, es coger todas los hechos, los aconteceres, las tragedias, las dichas, todo, e hilvanarlos. Mejor dicho, se trata de editar la película de la vida, como editar un video, porque es que una misma vida se puede contar de 2 maneras, se puede, o hasta más, se puede contar una vida de alguien como una tragedia,
porque sufrió mucho, porque lo vulneraron mucho, porque nació en un mal ambiente. O se puede contar como una epopeya, porque ponemos el foco no en lo que no tuvo, sino en lo que hizo con lo poquito que tuvo. Y entonces, en lugar de víctima, la narración es la de un héroe, héroe en su propia vida. También se puede contar esa misma vida de una manera tragicómica. Pues todo depende del narrador, dónde pongo el foco, ¿sí? De hecho, el trabajo de nosotros los psicólogos con la gente que arrastra traumas de infancia, de juventud, que siente que su vida fue desafortunada, es ayudarles a construir con los mismos fragmentos, con los mismos pedazos, una narración más digna y más hermosa, ¿sí? Una narración más digna y más hermosa de lo que pasó en su vida. Pongo ejemplos. Muchas vidas son grises y desafortunadas porque por acontecimientos de infancia o juventud muy desafortunados, muy tristes, las personas crecen con un profundo sentimiento de vergüenza. Por ejemplo, porque fueron abusados sexualmente, porque arrastraron una vida muy miserable, porque sufrieron humillaciones, porque estuvieron adictos, ¿sí? Y esas cosas pasan. Pasa la pobreza, pasa el evento traumático, pasa el fracaso, pero la vergüenza queda. Y con ese sentimiento de vergüenza basta para empañar el resto de la vida. ¿Sí? Es la gente que vive en retrospectiva, que es una manera absurda e ilógica de vivir, anclado en el pasado. La manera sana, humana, ética, correcta de vivir es en prospectiva. Así tenga yo 85, 90 años. Prospectiva. La única dirección correcta en la vida es hacia adelante. Pero ¿cómo? Si mire, no. Es hacer lo que yo puedo con lo que tengo en el momento en que estoy. Entonces, es ayudarle a la gente desde lo psicológico o desde lo filosófico a pasar de la vergüenza al orgullo de ser. Por ejemplo, haber tenido una infancia y una juventud con pobreza vergonzante, con agresiones, con despojos. Si yo supe pararme en esa realidad y construirme una buena vida, lo que yo debo de sentir es un profundo orgullo, porque soy resiliente, porque la adversidad no pudo conmigo. Mejor dicho, porque soy una flor de loto, flor de loto. Así le digo yo a mis pacientes que arquitecturaron una vida primorosa a pesar de que nacieron de padres desastrosos, de que fueron abusados de mil maneras, que arrastraron una pobreza indigna y transversal, porque hay que ver que la pobreza no es solamente económica, la pobreza tiene muchas dimensiones. Y sin embargo, esos sujetos, y estoy segura que entre ustedes hay muchos de ellos, con esos elementos y aferrados a algo muy poderoso, su inteligencia, su sensibilidad, el amor que alguien le dio, la fe en Dios, fueron capaces de construir una maravillosa vida. Entonces la narración no debe estar anclada en lo que faltó, sino en lo que hice con lo poco que recibí. ¿Sí? Entonces, este es un momento para resignificar mi vida, para editar la película, ¿sí? Para editar la película, para hacer como una transmutación, como un tipo de alquimia, convertir la escoria, hablando en términos metalúrgicos, o la basura o el excremento, en oro precioso. ¿Sí? Lo que se hace, por ejemplo, me viene a la mente así de afán,
al compostar. Conviertes la basura, la podredumbre en tierra fresca que huele a limpio y que es nutritiva y fuente de vida, ¿sí? De eso se trata, de revisar qué he hecho con la escoria que ha aparecido, que ha llegado o que yo he generado en mi vida. Entonces, ese es otro elemento para construir una madurez jubilosa. Otra muy importante es gratificarse. Este también es el tiempo de, digámoslo así, recompensarse, de reivindicarse. Tampoco el otro extremo que me parece patético, tan patético como los viejitos y las viejitas verdes comprando sexo, y los jubilados o pensionados o ambas cosas, que pretenden convertir las últimas 2 décadas de su vida en un carnaval, en un Disneylandia, que creen que ser jubilado o pensionado es tener todos los días un paseo, una fiesta, un bingo. Gente que no puede estarse quieta en la intimidad de su casa, sino que necesita estar gozando, porque siente que la vida le debe, porque siente que si no muestra una fachada de un viejo o de una vieja pletórico, eufórico, disfrutando de todas las sensualidades con los 5 sentidos, entonces resulta que no coronó, resulta que no triunfó. Y entonces en Estados Unidos y Europa, sobre todo en Estados Unidos, se han creado las comunidades de viejos pensionados. Entonces todo el día tienen programación. Entonces tienen partidos, torneos, competencias, películas, gimnasio, charlas, catapi, dominó, remi, todo lo que usted quiera. Primero tienen que estar ocupados todo el tiempo, porque no son capaces de estarse quietos y en silencio. Y segundo, presumen que hay que vivir en un estado de euforia perpetua. ¿Quién dijo? Y es mucha la gente que en su jubilación se esmera básicamente por eso. Y más que porque lo quiere, por demostrarle a la tribuna, familias, amigos, entorno, que yo sí estoy disfrutando mi jubilación o mi pensión. Sin ningún espacio para la introspección, sin ningún espacio para el análisis, sin ningún espacio para gozarse y tomar perspectiva del rumbo que lleva la vida, para ser contemplativo. Esta es la época de la contemplación, de estarse por muchos periodos de tiempo quieto, mirando, simplemente sintiendo. Creo que ese estereotipo de jubilado, jubilada, eufórica y todo el tiempo de juerga, es muy dañino, porque es un concepto erróneo, falaz y artificial. El ser humano no está diseñado psíquica ni espiritualmente para vivir en euforia perpetua. Se vale como jubilado sentir nostalgia, sentir tristeza, sentir añoranza, estar solo, estar callado. Y sobre todo se vale cultivar actividades felicitarias diferentes a lo recreativo. Crear, construir, cooperar, sembrar, estudiar, acompañar, dibujar o sencillamente el dulce no hacer nada. Fulanito, ¿usted qué está haciendo ahí? Nadeando, porque uno ya se ganó el derecho a nadear. O sea, el dulce no hacer nada.
podríamos seguir enunciando posturas o decisiones que nos ayuden a alcanzar el júbilo, pero lo voy a dejar pues ahí. Recordarles a mis coetáneos, que no sé cuántos serán, que esto que estamos viviendo, esta edad, es el futuro que tanto nos preocupaba en el pasado. Que en este momento la única tarea que sigue siendo imperativa, porque en todas las otras uno se puede relajar, uno verá cuando hace aseo, uno verá cuando se baña, uno verá si lee o no lee, uno verá si... Pero la única tarea que es permanente, cotidiana, es mantenerse sano, pues hasta donde se pueda. Construir condiciones de posibilidad para mantenerme saludable. Todos sabemos que la inmensa mayoría de las enfermedades de las personas en general, pero sobre todo las personas mayores, son enfermedades autoinfligidas. O sea, enfermedades producto de estilos de vida y trabajo muy desafortunados, muy negativos. También tener presente, aunque hay mucha gente que es evitativa e incluso se ofusca. Alguien en una charla de jubilados, o de pensionados, me decía, no, Nubia, pero qué pereza, yo pensé que usted me iba a dar moral, pero es que usted lo que me está mencionando es que ya, que el último, sí. Ahora, también hay una opción de vivir la vejez o la madurez a ciegas. Evitar mirar la realidad de frente, sí, es válido, pero yo pienso que es más satisfactorio, más bonito, más ético mirar de frente, ¿sí? Mirar de frente experimentando algo maravilloso que es el orgullo de haber sido, ¿sí? El orgullo de ser testigo de tantas cosas y seguir vigente. Entonces, un elemento que hay que mencionar en esto de vivir con júbilo es no perder de vista que nuestro tiempo en la tierra, en esta figura humana, cada vez es más poco. Es decir, es como si fuera un reloj de arena y hay que tener muy presente. ¿Para qué? Para afligirse, no para manejar el tiempo como un recurso precioso, precioso, para no gastarse el tiempo en cosas que no lo merecen, para no derrochar el tiempo en preocupaciones baladíes, en gente que no valora tu tiempo, para no permitir que tu gente, ya incluyo familia y amigos, abusen de tu tiempo. Ustedes saben que cuando uno es mayor y ya no tiene que trabajar, es muy común que el entorno presuma y asuma que usted no tiene que hacer nada, entonces lo ponen de mensajero, de entrodero, niñero. Y bueno, está bien colaborar, pero desde el libre albedrío. Pero si usted no tiene claro su agenda, a usted se la programan. Así de sencillo. Entonces me convierto como en un, ¿cómo se llama eso? Espere que me encuentro la palabra. Comodín. Un comodín. Ay, ¿quién dijo? Alfredo. Entonces me convierto en un comodín. Entonces, saque el perro, vaya por la leche, va a pagar los servicios, cuida al niño, va a reclamar en la guardería. Pues, y como una obligación sistemática, ¿no? Si alguna cosa tiene derecho una persona mayor, máxime cuando se ha fajado en la vida, cuando ha cumplido, es a la plena libertad.
al pleno ejercicio de su libre albedrío, ¿sí? Entonces, no cedamos, porque muchas veces hay un chantaje emocional, pues ahí. Conozco muchos abuelos y abuelas esclavizados, ¿sí? Bueno, quisiera preguntitas a esta altura. Nubia, yo no sé si será pertinente o si al final tendrías un espacio para darnos algunas recomendaciones en esta época, digamos, de pandemia, porque tu charla ha sido muy enriquecedora desde muchos puntos de vista. No has tocado lo de la pandemia y no era el objetivo, pero quizás la pandemia ha puesto a todos los grupos etarios en dificultades diferentes y, y en posturas distintas. Entonces, no sé si para esta época en particular tienes algunas recomendaciones que nos pudieses dar y quizás abrir enseguida los micrófonos a todos para una discusión sobre todo lo que nos has dicho y algo sobre esta época que se va a alargar, que pensábamos que era más corta y va a seguir mucho más larga de lo que pensábamos. Bueno, voy a decir algo que puede sonar como un exabrupto, pero yo soy muy atrevida. De hecho, es un buen síntoma en la madurez, cuando usted se vuelve atrevido. Y uno se vuelve atrevido en la medida que siente que no tiene mucho que perder. Entonces voy a decir algo, ojalá no lo tomen literal, pero me gusta mucho la pandemia. Me gusta mucho. Es un freno de emergencia en la desmesura y la locura. Es una oportunidad forzosa y ¿cómo lo digo yo? Muy agresiva de hacer que la gente aterrice, piense, valore y sobre todo es la recuperación de lo esencial. En la pandemia todos, por obtusos que sean, se tuvieron que haber dado cuenta de que lo esencial en la vida es, primero, el privilegio de estar vivo. Segundo, mantenerse sano, es decir, confortable en su cuerpo, enérgico, autosuficiente en el cumplimiento de sus necesidades. Tercero, la familia. Cuarto, el valor del trabajo. Hay algo que se me había escapado ahorita, y es que creo que los jubilados, de alguna manera más desafortunados y más perdidos en esta etapa de la vida, son aquellos que ven la jubilación como si fuera el momento de la liberación de un esclavo. Son esos que salen despavoridos como alma que lleva el viento porque me soltaron de la esclavitud. Y entonces por eso tienen ese ánimo reivindicatorio de tener que recuperar el tiempo perdido, darse los gustos que no se dieron. Muy triste. En primer lugar, muy triste que uno se haya quedado hasta la vejez en un oficio, profesión o cargo que no le gusta. ¿Sí? Eso se llama haber estado secuestrado. O sea, retenido en contra de su voluntad por motivos estrictamente económicos. Yo pienso que una persona que se queda en una empresa o en un cargo que no ama, que no disfruta, es un cobarde, es un mezquino, ¿sí? Y que vive o vivió en modo supervivencia. Entonces, esa gente se la pasó toda la vida, 20, 30, 40 años, esperando la jubilación, postergando la felicidad, el disfrute, la dicha, la libertad. Y entonces sale, lo que le digo, despavorido, a tratar de recuperar el tiempo que supuestamente que perdió y que realmente perdió. El que se jubiló haciendo cosas que detestaba, con un jefe que odiaba, en una empresa en la que no creía, pues es una persona que se gastó su vida en función de la supervivencia. En cambio, la persona que tuvo la oportunidad o que la creó, porque
con el trabajo, con el cargo, con el empleo, ocurre lo mismo que con la pareja. Usted tiene la pareja y el cargo que se merece. Y para acabar de ajustar, hay gente que trabajó y se jubiló en una empresa y un cargo que detestaba, al lado de una persona que ni siquiera era buena conversadora. Es decir, las dos cosas que constituyen los pilares de la felicidad, no lo dice Nubia Arango, lo dice la filosofía, lo dice Freud, son un buen trabajo y un buen amor. ¿Qué es un buen trabajo? Antes que un trabajo con un gran salario, que conviene mucho, es un trabajo que yo disfrute, que a mí me guste, que yo vibre, que sea parte de mi identidad, que me sirva de acicate, que sea mi manera de contribuir socialmente. Un trabajo que sea un ikigai, como dicen los japoneses. Es decir, mire lo que es un buen trabajo. Cuando yo me desempeño en un oficio para el cual yo tengo aptitudes. Segundo, que yo disfruto haciéndolo. Tercero, que es útil para la humanidad. Y cuarto, que me paguen dignamente. ¿Qué es un pago digno? Pues el que yo me merezco en virtud del aporte que hago. ¿Sí? Entonces, hay quien tuvo muy buen salario haciendo algo que no le gusta, para lo cual incluso es inepto, es decir, 20 años haciéndolo mal, macheteando, ¿cómo más se llama esa? La gente que hace cosas como los chamboneando, ¿sí? E incluso haciendo cosas que no aportan valor, ¿sí? Entonces, cuando yo me gané mi pensión o mi jubilación desarrollando mi ikigai, es decir, el que cumple con esas 4 características, yo no salgo despavorido. Yo no salgo como monja de convento. No, es más, yo sigo haciendo mi trabajo. No el empleo, mi trabajo. Un biólogo enamorado de la biología se jubila y sigue ejerciendo su biología de manera reposada. Un médico enamorado de su medicina se jubila y sigue mirando la vida a través del prisma de la medicina. Un abogado, un profesor de literatura, un artista, un bailarín, un cocinero, yo qué sé, ¿sí? Porque es que difícilmente alguien que tuvo un trabajo oprobioso, y cuando digo oprobioso, ni siquiera me estoy refiriendo a los empleos indecentes, porque hay trabajos que la gente hace porque le toca, porque no tiene opción, y para acabar de ajustar, mal pagados, y para acabar de ajustar, donde son maltratados. Sale un libro, no me acuerdo del autor este año, que se llama Trabajos de mierda. ¿Sí? Ni siquiera se necesita haber tenido un trabajo de mierda, sino que puedo haber tenido un trabajo que la mayoría envidia, y sin embargo yo haberme sentido muy mal ejecutando esa tarea. ¿Sí? Ni siquiera se necesita haber tenido una pareja desastrosa, pues de esas que me golpea, que me humilla, que me roba, que me estafa, sino haber permanecido al lado de alguien que no me hace figura, alguien con quien yo no desarrollé intimidad de corazón a corazón, alguien que no se constituyó en una parte esencial, alguien con quien no alcancé el último escalón del amor, que es el ágape. Y es que si a ti te duele una pierna, a mí me duelen las mías también. Alguien que era un mal necesario. Alguien de quien no me separé por pereza de hacer partición de bienes. Porque es que en la jubilación no solamente cuenta todo lo que hemos dicho,
sino además con quién vas a vivir la etapa final de tu vida. ¿Quién te va a acompañar? ¿Sí? Si esa persona suma o resta en tu vida. De hecho, es mucha la gente que se separa después de jubilado, porque antes de jubilarse, pues bueno, tenía la evasión del trabajo, salía temprano, llegaba tarde, toda la cosa, pero ahora es todo el tiempo ahí, con una persona que no te hace figura, que es desagradable, que es inoportuna, que parece, como decía Shakespeare, piquiña en mala hora y en peor parte, que te está barriendo los pies, que te está molestando, que te está recordando lo feo y lo viejo que estás, que te está sacando en cara todos los errores del pasado, que sí, terrible, terrible. Entonces, vuelvo y repito, aunque suene horroroso, también me asusta la pandemia, también me intimida, claro, que yo quisiera llegar a viejita, pues a más viejita, pero no me choca. No me choca porque, entre otras cosas, aprendimos que mira cómo estamos trabajando delicioso y no tenemos que coger ningún carro, ni ir en metro, ni estamos conversando delicioso. La virtualidad ya no se va a ir. Mira tan rico que la gente se dio cuenta con quién vive. Porque con el confinamiento obligatorio nos damos cuenta con quién vivimos. No vamos a tener que esperar hasta la jubilación para darse cuenta si esa persona es agradable o no. Tenemos tiempo, ese tiempo del que tanto nos quejamos, que yo no tengo tiempo para leer, yo no tengo tiempo para hacer ejercicio, yo no tengo tiempo para saludar a los amigos, yo no tengo tiempo. Ahora tiene todo el tiempo del mundo. Entonces quedas en evidencia, pura disculpa, pura caña. Mira que sí tienes tiempo y no haces nada. También me gusta porque pone en perspectiva el valor de la vida en general. Me gusta porque nos pone de frente la realidad de la muerte y hay gente que no le gusta pensar en la Catrina, en la Carepalo. Y la elude, la evade, ahora se la meten por ojos, oídos, nariz y garganta. Mírela, que es real. Y sobre todo lo que más me gusta de la pandemia es que nos enseñó la pequeñez de nuestra supuesta grandeza. Un virus, una miseria de esas, un bicho tan insignificante que ni se ve ni se siente y te pone a perder. No hay enemigo pequeño. Forzosamente de la pandemia tenemos que salir humildes. También me gusta que la pandemia puso en perspectiva el nivel de vida que nos damos. Hubo gente que a los 15 días de pandemia ya no tenía con qué mercar, ¿sí? Sobre todo pues los que empresarios, independientes, sí, porque es gente que tenía ganancias muy jugosas, pero no hacía ahorro ni inversión. Te diste cuenta de que puedes vivir con lo mínimo, que no hay necesidad de tanto tilín. Te diste cuenta de que el sufrimiento, la enfermedad y la muerte no respetan pinta, lo más democrático que hay, junto con la vejez, ¿sí? Solo que los ricos se pueden meter más votos y más cirugías y quedan peores que los que no podemos. Entonces, la pandemia tiene muchas cosas buenas y, sobre todo, nos hace caer en cuenta, en vivo y en directo, de las realidades ontológicas. Primero, estamos solos. Solos, por más familia y amigos que tengan. Si le da el virus, lo aíslan. Y se muere y lo entierran sin más preámbulo. 2, somos completamente vulnerables, independientemente de los pergaminos y el capital que tengamos. La otra, somos personas obligados a la libertad. Usted no puede renunciar a la libertad.
cuando usted es negligente con el cuidado, usted está haciendo un ejercicio de la libertad y tiene que responder, porque la responsabilidad no es optativa. La responsabilidad es recibir las consecuencias de mis actos. Eso me gusta mucho también. En fin, la pandemia es una noche oscura del alma para la humanidad. Puso en jaque a Estados Unidos, puso en jaque, otros tienen jaque todavía, al Reino Unido, puso en jaque a todo el mundo, ¿sí? Y demostró que somos esencialmente iguales. Entonces la pandemia tiene más, se le puede sacar capul como una calavera, tiene más cosas buenas que malas. Bueno, y ojalá salgamos vivos de esto. Y bueno, eso es lo que tenía para decir. No sé si quieren preguntar cosas específicas del tema o hacer disenso de algo que yo hubiera dicho. Gracias. Me parece un enfoque muy, muy interesante, muy acertado, que había escuchado poco acerca de la visión de lo que ha significado la pandemia, pero comparto plenamente tu visión. Enseguida abrimos los micrófonos a ver qué opinan otras personas, pero en realidad nos pone una perspectiva del mundo completamente distinta. Yo tal vez discrepo, pero no estoy seguro si es un discrepar de lo que tú piensas. Yo creo que la vida es hoy. A veces comparto contigo que no es lo de ayer, no es hacia el futuro, porque es que muchas veces muchas personas piensan ahorrar muchas cosas para hacerlas en el futuro y las dejan de hacer hoy. Y entonces para mí la vida es hoy y no mañana. No sé si ese es tu mismo enfoque. No, es pura sintaxis tal vez. Es, mira, la vida es hoy, a la luz de lo que quiero mañana. Okay. Porque el futuro se construye hoy. Entonces, por eso aprovecho el tiempo, hago las cosas con primor, porque de lo que yo haga hoy depende mi mañana. Entonces, hay que vivir prospectivamente desde el aquí y el ahora. Okay. Cada vez que voy a tomar una decisión me hago la pregunta, ¿esto me acerca o me aleja del futuro que yo quiero? ¿Sí? Perfecto. Claro que sí. Gracias. Yo le pediría a Santiago que nos abra los micrófonos y escuchara a todo el que quiera dar una opinión, un disenso, una pregunta, un comentario, porque parte de lo que queremos con este proceso que estamos teniendo es un conversatorio. Yo creo que nos has dado muy buenas ideas, nos has aportado muchísimo y entonces ahora abramos los micrófonos para que conversemos alrededor de lo que son tus propuestas, tus puntos de vista, que me parecieron muy interesantes. Profesor Alfredo, ya están habilitados los micrófonos. Gracias, Santiago, muy amable. Buenas tardes, profesor. Jorge, ¿cómo estás? Profesor Alfredo, profesora Nubia, ¿cómo me le va? Hola, Jorge. Deliciosa la disertación, sobre todo que plantea un escenario, y es el escenario, digamos, al que no le podemos hacer esguinces. Es el escenario de la vida en los momentos donde posiblemente ya has resuelto muchas cosas y donde posiblemente te tenés que enfrentar o afrontar a otras nuevas. Sin embargo, me quedan unas inquietudes y unas dudas en términos del camino que se hace para llegar allá o para llegar aquí, ¿cierto? Lo primero, para llegar, sí. Lo primero que dijiste fue dividamos la tortica en 4 partes. Y a la primera parte, a la que le dedicamos 20 años de la vida haciendo un proceso de formación. O sea, nos dedicamos a estudiar. Bueno, más de 30, póngale 30 años, pues, porque ya hoy es necesario tener doctorado
y después vienen los postdoc. Pero venga, justo, el primer cuarto es estudio. Sin embargo, ahí donde se deberían generar realmente aquellos paradigmas que nos ayuden a transitar a través de nuestra vida por el camino del bien vivir. Ahora dijiste, una vida bien vivida debe culminar, obviamente, como decir, en el acto apoteósico, cuando yo no me muero y me llora todo el mundo, y no que yo me muero y me dan un aplauso, ¿cierto? Ojalá en la iglesia, en lugar de todo el mundo llorando, todo el mundo esté aplaudiendo, porque tal vez sería el último reconocimiento de el haber vivido bien vivido. Entonces, los paradigmas, 20 años llenándonos de una cantidad de paradigmas que tienen todos los sesgos posibles, que eventualmente no sirven para generarle a los jóvenes la posibilidad de hacer un camino de una vida bien vivida. ¿Qué papel juega la educación en todo esto? Ay, Jorge, qué pregunta tan densa. Le digo que ahí está el problema, que la gente en su inmensísima mayoría estudia a la luz de una única perspectiva, y es ser exitoso, entendiendo por ser exitoso social y familiarmente conseguir plata, poder y prestigio a partir de un saber que se convierte en moneda de cambio. Entonces la gente sale muy capacitada y muy entrenada, pero muy poco formada. Entonces, un profesional, así sea postdoctorado, en cuya programación mental, además del éxito, no fue incluido el valor del servicio, el valor de la ética y la estética, es alguien muy peligroso, porque es que el conocimiento, y entre más especializado, más, puede ser usado como un arma. Entonces, estamos llenos de atarbanes con título, de gente que esgrime su conocimiento, sus títulos, sus credenciales como un arma, ¿cierto? No solamente la cultura traqueta la que dice usted no sabe quién soy yo, también nos lo dice la gente que es dueña de un capital intelectual muy grande. Y desde mi consultorio clínico estoy cansada de ver gente supuestamente exitosa porque tiene plata, poder y prestigio, que sin embargo es muy desafortunada y muy desgraciada, porque en los otros ámbitos es un desastre, ¿sí? Se puede ser exitoso e infeliz, porque ese es el problema con las palabras que se confunden. Ser exitoso es alcanzar unos estándares, sobre todo para el público. Exitoso es aquel al que el público le reconoce el triunfo. Pero ser feliz no es equivalente de ser exitoso. No todo el que es feliz es exitoso. Ni todo el que es exitoso es feliz. Porque la felicidad tiene otros ingredientes adicionales al éxito. A nadie le viene mal el éxito. Delicioso tener plata, poder y prestigio, que es la maravilla. El problema es desde qué nivel de ser lo va a ejercer. Porque es que las dimensiones en las cuales puede una persona trascender y desarrollarse son varias. Una es el ser, otra el saber, otra el hacer y otra el tener. ¿Qué pasa? La mayoría se enfocan en el tener y el hacer, es decir, hacer para tener. Pero si no desarrollan el ser, a la hora de ejercer su saber especializado y su tener, lo hacen de mala manera. ¿Sí?
porque para disfrutar el saber y el tener, yo tengo que haber elevado mi nivel de ser. Entre más exquisito, auténtico, transparente, ético y humano sea mi nivel de ser, más voy a poder disfrutar mi saber y mi tener, y además lo voy a compartir, ¿sí? Entonces, la educación es un proceso que va de la cuna a la tumba y es completa, es cabal cuando a esa personita le dieron formación, capacitación y entrenamiento. Y la formación es la desanimalización del sujeto, porque es que uno no nace humano, uno es un proyecto de humano y lo humanizan o sencillamente respetando el criterio mal entendido del libre desarrollo de la personalidad, lo dejan en estado de naturaleza. Es decir, con tal de que usted estudie, le vaya bien, tenga un alto cargo, no importa si usted es déspota, cínico, egoísta, competitivo, envidioso, tramposo, no importa, ¿sí? Entonces, ese es el elemento central. Y el orden de desarrollo es creciente, es organizado, es secuente. Primero el ser, luego el saber, luego el hacer, para después tener. De hecho, si yo desarrollo mi ser, mi saber y mi hacer, el tener se me da por añadidura. ¿Qué pasa en la cultura global, pero sobre todo aquí en la paisa? Que queremos empezar por el tener. La consigna todavía en muchas casas es: mi hijo consiga plata y no se deje joder de nadie. Una caricatura que hacen de los paisas en otros lugares: consiga plata, mijo, honradamente. Y si no puede honradamente, consiga plata. Otra consigna: no estudie lo que quiere, sino lo que dé plata, lo que tenga mercado. ¿Sí? O sea, estudiar sin pasión, con una actitud mercenaria. Mercenario es el que tiene como único móvil el lucro financiero. Entonces, ese es un gran problema, que estamos llenos de profesionales que no han hecho su camino evolutivo en el proceso de humanización. Si hubiera un manómetro para medir el rango de humanidad en las personas, veríamos que todos no tenemos el mismo nivel de humanización. Hay gente que incluso es bestial, hay gente que es subhumana, hay gente que es infrahumana, y si los comparas con el animal, estás insultando al animal que es inocente. Ese es un gran problema. Uno debe inducir a los jóvenes a estudiar aquello para lo cual tenga aptitudes y que le guste. Acuérdense del Ikigai, la dicha de dedicarme a lo que me gusta, para lo cual tengo aptitudes. Es necesitado por el entorno y que me paguen por ello. Entonces hay gente muy bien pagada que detesta su trabajo y que como compensación sale a gastar desaforadamente porque bien duro me lo gano. Mientras que una persona que disfruta su hacer desde su ser no necesita consumos compensatorios, porque hay un disfrute enorme en lo que hace. Y no me refiero solamente a los artistas. No sé cuántos de los que están ahí se gozan su trabajo, sienten orgullo de su trabajo, aman su trabajo, se sienten honorables y privilegiados por poder hacer ese trabajo. Entonces, dejamos de lado la formación y nos concentramos en mucha capacitación y mucho entrenamiento, mucha experticia, pero muy poca sensibilidad, muy poca empatía, muy poca, muy poca misericordia, muy poca gratuidad, ¿sí? Lo vivimos todo como un intercambio, como un trueque. ¿Y usted qué me da? ¿Cómo voy yo ahí?
¿sí? Esa es la cosa. No sé si respondo tu pregunta, Jorge. ¿Te fuiste? Perfecta, no, perfecta Correcto. la respuesta, excelente. Pues, mejor dicho, para mí es extraordinario tener la dicha de una charla como esta. Muchas gracias, Nubia. Y podemos tener más, tenemos todo el tiempo del mundo. Claro que sí, no me perderé ninguna de las que programemos y de las que podamos tener después. ¿Quién más quiere participar? Jorge, Buenas, muchas gracias por tu pregunta y por tu comentario. buenas tardes para todos. Hola Nubia, ¿cómo estás? Me cayó el tinto. Ya Yo estaba frío. quería como aportar con relación a lo de la pandemia, lo que tú dijiste, que creo que es muy importante, pues mirar la pandemia no como algo malo, sino algo también muy bueno que nos ha sucedido. Porque, pues, por primera vez podemos observar que a nivel mundial todos estamos iguales, sean ricos o pobres, todos estamos en la misma situación, ¿cierto? Que no hay quien se pueda librar de esto por más plata que tenga. Otra cosa es que también nos ha enseñado a valorar cosas que ya teníamos como, o que ni siquiera le prestábamos atención, como el solo hecho de respirar, de estar vivos. Que antes, pues eso no, ahora muchos estamos pendientes como de que tenemos que cuidarnos para que no nos dé esto, porque entonces nos vamos a enfermar y no vamos a poder respirar bien y nos podemos hasta morir, ¿cierto? Entonces le estamos dando más valor a las cosas que son esenciales en nuestra vida, pero que las dábamos ya por sentadas, ¿cierto? Otra cosa es que muchas veces las personas no valoran los abrazos. Y los abrazos, para mí personalmente, son el mejor regalo que uno le puede dar a una persona cuando uno los da desde el corazón. Entonces, en este momento vemos que muchos nos queremos abrazar, nos queremos tocar y no podemos, y eso nos hace sentir tristes. A mí personalmente es lo que más me ha afectado de la pandemia, la verdad, porque yo soy mucho de tocar cuando quiero a las personas, de abrazar y de abrazar desde el corazón y de sentir el abrazo del otro y dárselo siempre cuando yo lo sienta, porque no abrazo a todas las personas, solo a las personas que me hacen sentir como que sí, que ahí está bien ese abrazo, ¿cierto? Otra cosa también muy importante de esto es que nos estamos reconociendo, que antes no nos, o sea, por el trabajo, por todo el estudio, por muchas cosas, no teníamos tiempo para reconocernos nosotros mismos. En este momento, a pesar de muchas cosas, porque uno trabajando desde casa, el trabajo es más, es mejor dicho, para mí, todo el tiempo uno está en función del trabajo, pero tenemos tiempo, lo que tú decías, no salimos, no nos tenemos que estar pendientes de organizarnos y perder tiempo mientras nos trasladamos, entonces ese tiempo lo podemos utilizar para nosotros, ¿cierto? Otra cosa que me parece muy, muy importante es que cuando uno tiene, en ese momento, cuando uno está solo y pues con este distanciamiento tan horrible, es cuando uno sabe quiénes son sus verdaderos amigos y cuál es su familia. Eso es otra cosa importante. Uno no se reconocía a uno mismo y muchas veces la gente por falta de tiempo ni siquiera sabía quiénes eran sus hijos, ni los hijos quién eran los padres. Esta pandemia que la vemos tan mala nos está dando la oportunidad de reconocernos. Entonces, por eso, para mí, no quiero decir que sea buena, pero uno a lo bueno, a lo malo le debe ver las cosas buenas. Si esta tiene cosas buenas y si las supiéramos aprovechar, seríamos menos infelices en este momento y nos quejaríamos menos. Ese es mi aporte. Que estés muy bien. Bueno, te aporto una cosa. Te cuento, Luz, que a todo mundo no le gustan los abrazos. De hecho, hay gente que está muy contenta de que nadie la toque. Ajá. Y es que todo el mundo no recibe ni entrega el amor de la misma manera. Hay otras maneras. La palabra, el servicio, el acompañamiento, porque es muy importante que sepamos. Incluso es importante pedirle permiso a alguien para abrazarlo. Ajá. Todos los que son abrazadores han sentido cuando abrazan a alguien y se queda rígido como un palo. Es más, para mucha gente es una agresión. Sí, es una cosa bien importante también. Ni a todos les gustan los besos y hay Ay, gente sí. que ya no,
dándole a uno de esos esquineados aquí, digamos, de oportunismo. Y no solamente los señores, también hay mujeres oportunistas y dan esos esquineados. Entonces también. Sí, por eso yo te lo aclaraba que a mí personalmente me encantan los abrazos y que no se los doy a todo el mundo por lo que tú estás diciendo. Uno sabe a quién puede abrazar y a quién no. Y también las energías son importantes. Sí, señora. Bueno, gracias. ¿Quién más nos quiere hacer una pregunta o comentario? Bueno, si no van a haber más preguntas en altavoz, yo quiero colocar ya el colofón diciendo que el ideal es ser capaz de envejecer con gracia, sin vergüenza, porque ustedes saben que vivimos en un mundo que le rinde tributo a la juventud y al vigor, donde ser viejo es considerado como algo, no sé, feo, desagradable todavía, ¿cierto? Abundan los apelativos despectivos, pucho, verruga, ni para qué digo todos los... ¿cierto? Y que hay que aprender a envejecer con dignidad, entendiendo por dignidad conciencia de lo que valgo y lo que merezco, conciencia de mérito y conciencia de derechos, que la dignidad se la da a uno y como te trates, te tratan, y con mucha gratitud. Llegar a viejo es un privilegio. No todo el mundo tiene el privilegio de disfrutarse la vida o de sufrirla de cabo a rabo. Y también la vejez es el momento de la liberación, sea porque cumpliste tus expectativas o ya se te salen del margen de maniobra, pero ya hay una sensación de ligereza. Mejor dicho, yo incluso tengo diseñado mi epitafio. Aquí se lo estoy repitiendo a mi hija. Y mi epitafio mío, de mi propia inspiración, de mi propia cosecha, dice así: se hizo lo que se pudo. ¿Sí? Se hizo lo que se pudo. Pues si no hice más, no fue por ganas ni de voluntad, sino que hasta ahí me dio. Hay gente que pudo más. Y ya en mi agenda de sueños tuve que chulear muchas como no viable, ya. ¿Sí? ¿No fuiste campeona de gimnasia, Nubia? No, no. Nubia, hay Hay una... Jorge, perdona un segundito. Hay un compañero que tiene levantada la mano hace ratico y quisiera que lo escucháramos. Jaime Navas. ¿Le puedes abrir, Santiago, por favor? Sí, ya le solicité para abrir micrófono. Ya es Oh, que el señor lo active. perfecto. Disculpa, Jorge. No hay problema. Jaime, Hola, sí, hola, 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 Jaime, Jaime, ¿cómo estás? buenas tardes, Nubia, ¿cómo estás? te conozco. ¿Verdad? Nubia, muchas gracias por compartir lo del día de hoy. De verdad, lo que pasa es que hay una cosa, dos cosas. Una es que la pregunta es, ahorita diste como una ruta digamos, de verbos que se sintetizan de una manera increíble, pues solo hablando de verbos, pero son muy profundos y muy difíciles. Decías algo así como una línea para llegar a la humanización. Antes de llegar a tener, dijiste ser, hacer, no sé qué, ta. ¿Lo podrías repetir? Yo tomo nota, porfa. Bueno, mira, estaba hablando de los niveles de desarrollo a los que puede y debe aspirar un ser humano. En primera instancia, desarrollar su ser, o sea, su esencia. Llegar a ser la máxima versión de mí mismo en términos pues, de sensibilidad, de emoción, de afecto, de todo eso, ¿sí? De hecho, pasar de la animalidad en la que todos nacemos instalados por el estado de naturaleza en que llegamos al mundo, pasar a un correlato casi de divinidad, ¿sí?
Bueno, lo segundo es el saber, porque todos nacemos profundamente ignorantes. De hecho, los niños nacen y duran un tiempo inocentes. Ser inocente significa no saber que no sabemos, estar sanos. Entonces, el saber, eso sí, ojalá un saber pertinente, útil, válido, porque hay gente que sabe mucho, pero de cosas irrelevantes, pendejadas, saberes de lujo para desprestar ingenios. Es muy importante desarrollar un conocimiento que me haga tener una mejor vida y ser un ser contributivo y valioso, ¿sí? El tercer nivel de desarrollo es en el hacer, porque ese hacer significa poner mi conocimiento en contexto de manera eficiente. De hecho, hasta que usted no haga, o sea, no ponga en práctica lo aprendido de manera eficiente, usted no sabe. Simplemente está bien informado. Y hay gente que tiene mucha información almacenada en la cabeza, pero no la quiere o no puede o no sabe ponerla en contexto, ¿sí? Entonces, saber. Y el cuarto, dije ser, saber, hacer, y el cuarto, tener. O sea, recibir la prosperidad y la abundancia como consecuencia, ¿sí? Es imposible que alguien con un alto desarrollo del ser, de su saber y su hacer, viva en la miseria. No, porque es alguien a quien el entorno protege, valora y recompensa. Voy a empatar con algo que no había dicho, y es que los criterios para hacer la evaluación de si mi vida fue bien vivida o no son sencillos. Es simplemente hacer el checklist de si cumplí, digamos, con las tareas básicas del que tuvo el privilegio de venir a la tierra. Y las tareas son, otra vez, aprender, servir, primero aprender, porque si se pone a servir sin saber, es lo que se llama un inepto con ideas o un ignorante acomedido, que son muy peligrosos. Entonces, las tareas son, vinimos al mundo a aprender, no solamente academia, sino aprender, servir, 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 servir a todos y a todo, servir, cuidar de mí, de los otros y del entorno, ser una persona contributiva y no destructiva. La otra tarea fue que vinimos a amar y a ser amados, porque esencialmente somos amor. Quiero que se pregunten a la edad que tengan en este momento cuál es su capital afectivo, ¿sí? Porque hay gente que tiene mucha plata y muchos pergaminos y mucha cosa, pero afectivamente está en la inopia. Así como se habla de una solvencia económica, también habría que hablar de una solvencia moral, de una solvencia afectiva, ¿sí? Y por último, gozar, porque es que el gozo, la capacidad de disfrutarse la vida, desde lo pequeño hasta lo extraordinario, es una de las tareas. Si alguien vino al mundo y no lo disfrutó, si no tuvo momentos de éxtasis, de plenitud, de euforia, momentos de que me quiero morir, y no solamente orgásmicamente, sino en júbilo, pues entonces ¿a qué vino? Entonces esos son los criterios para hacer un balance del ejercicio vital que yo tuve, ¿sí? Aprender, servir, amar y gozar. Y las 4 cosas se pueden hacer simultáneamente en la cotidianidad cuando yo tengo el trabajo que me corresponde. Cuando hago de mi trabajo mi ikigai. Muy bien. Muchas gracias, Nubia. Excelente respuesta. ¿Hay quien más quiere participar, opinar o compartir algo? Sí, Alfredo, Perdón, disculpe, antes de que pase, la segunda parte de mi pregunta era algo que
que es como mi posición frente a todo lo que ustedes manifestó en el día de hoy, y yo lo veo de esta manera. Con esa fábula que tenemos como de la oralidad, y es la fábula de la verdad con la mentira. No sé si la recuerda Nubia, si la recuerdan todos, que cuenta que alguna vez la mentira estaba con la verdad, y entonces la mentira le dijo, ve, mira, el día está muy bonito, y la mentira, perdón, y la verdad fue como a asomarse, vio que sí estaba muy bonito y dijo, ah, bueno, y luego la mentira le dijo, hey, nos bañamos en el lago, algo así, como para resumir la historia, y entonces dijo, pues hágale, se quitaron la ropa, la verdad y la mentira, se metieron al lago, y luego salió la mentira y se puso la ropa de la verdad, y la mentira se fue. La verdad no fue capaz de ponerse la ropa de la mentira y salió desnuda, y tuvo que soportar como todo eso de haber salido desnuda, y por eso como pues lo que usted dijo ahorita, toda su charla tiene como ese toque de, digámoslo, como de la verdad, y entonces es tan duro aceptarla, ¿cierto? Y me llamó mucho la atención que abiertamente lo dijera de esa manera. O sea, muchas veces uno como profe se la piensa dos veces antes de decir algo así en una clase, porque eso puede detonar, o sea, si uno no tiene media hora para explicar los antecedentes y contextualizar lo que uno quiere decir, uno más bien ni hasta ni lo menciona, o no, ni lo plantea de esa manera. En el caso de hoy me pareció genial que lo pudieras manifestar de esa forma, y te agradezco mucho que lo hayas dicho de esa forma. Eso era todo. Muchas gracias, permiso. Buena tarde y muchas gracias. Bueno, sí, reconozco, decir la verdad es peligroso, porque hay gente que no la tolera, y entonces castigan al emisor de la verdad, como si con eso, sancionando o eliminando al emisor de la verdad dejara de existir. La verdad, ahora, hay tipos de verdades. Básicamente hay verdades necesarias, indispensables, duela que ni le duela. Hay que decirse verdades, y también toca a veces decirse al otro, pero hay muchas verdades inútiles, estériles. Es decir, es verdad, pero ¿y qué? ¿Y para qué sirve esa verdad? Para generar dolor. Entonces la pregunta, ¿esta verdad es útil o es inútil? Y le podemos ahorrar a la gente muchas verdades inútiles, ¿sí? Esa es la cuestión. Okay. Ahora, no sé a qué verdad te estás refiriendo. O cualquiera. No, ¿qué verdad le dije yo? No, por ejemplo, decir algo así como lo positivo de esta pandemia. O sea, es que, fíjate, son cifras altísimas de gente sufriendo, muriendo, pasando un montón de situaciones muy complejas, muchísimas, ¿cierto? Y a pesar de eso, que uno pueda decir, oiga, a mí me parece que esto, de lo bueno tiene esto. Entonces eso suena como que, uy, mucha gente podría decir, uy, no, pero ¿cómo va a decir que de esto hay algo bueno? Vieja loca, vieja loca. Sí, claro, muérase usted que ya está bien vieja. Sí, claro, así le tiran piedra a uno. Ok. Jorge, ¿qué más Sí. tienes para decirnos? No, yo quisiera simplemente recomendarles una bellísima canción de Alberto Cortés que se llama La vejez, ¿cierto? Y empezaría como esto: me llegará lentamente y me hallará distraído, probablemente dormido sobre un colchón de laureles. Se instalará en el espejo inevitable y serena, y empezará su faena con los primeros bosquejos. Bueno, y de ahí sigue hacia adelante un texto bellísimo que aterriza a cualquiera en la calle que lo conduce a uno a la vejez. Muy bien.
Y Gracias, Jorge. lo último que yo les digo es un fragmento de Borges que dice, el animal ha muerto o casi muerto, solo quedamos mi alma y yo. Se espera y se supone que cuando uno llegue a viejo ya haya muerto el animal. El animal desfogado, pasional, furioso, codicioso, acaparador, cruel. ¿Sí? El animal ha muerto o casi muerto. Solo quedamos mi alma y yo. Gracias. Nubia, compañeros, Solo- qué belleza todo lo que han compartido. Y yo también quiero compartirles una cosita chiquita. Imagínense que este interés por el envejecer con sentido también me ha acompañado a mí. Del diciembre me fui a buscar a Martha Nussbaum a Chicago. Finalmente, pues por la época en la que llegué a buscarla, nos íbamos a cruzar en un evento y ese día no nos cruzamos. Yo llevaba una carta de otro de nuestros compañeros, también profe de la universidad, y llevaba una invitación muy especial que le queremos hacer desde la Facultad de Salud Pública en nuestro proyecto de la nueva planta física de la Facultad de Salud Pública. Y no logramos hacer el contacto personal, pero en su buzón dejé algo para ella, invitándola en su calidad de egresada honoris causa de nuestra universidad. Entonces, por acá seguiremos también tejiendo hilos y que Coprudea siga haciendo estas cosas tan hermosas. Muchas gracias. Gracias, Paula. Espero que nos sigas acompañando, muy querida, que siempre estás con nosotros. Claro que sí, así con mi abuela y todo, que hoy no la pude conectar, pero que ellas también se conectan. Mi abuela y otra abuela que es en realidad la abuela de mi prima, que vivimos acá todos junticos. Muchas gracias. Gracias, Paula. John Jairo, ¿nos querías decir algo? No, Sí. como acotación de lo que dijo ella, el libro de Martha Nussbaum se llama Envejecer con sentido y es muy bueno, no tiene pierde, lo consigue fácil. Y el cultivo de la humanidad también es hermoso. Lo consiguen muy fácil. Bueno, gracias. Gracias. John Sí, Jairo, muchas ¿ibas a decir algo? Sí, muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias pues, a todos. Y un agradecimiento muy especial a Nubia, un sentido de admiración por sus palabras, por toda su sabiduría y su forma de expresarla pues tan bonito y tan natural. Es una maestra realmente. He tomado mucha nota, nunca había tomado tanta nota en una charla como esta, casi que todas sus palabras. Pero le recuerdo, John Jairo, y a todos los participantes, que Sí, hay un depósito pues, de todas nuestras charlas. Allá se montará esta excelente charla de Nubia, que es en el canal de YouTube de Coprudea. Entonces, claro. para que la compartan con otras personas, porque en realidad vale la pena compartir esta charla con muchas otras personas. Claro que sí, muchas gracias. Eso es lo que tengo la vieja costumbre de las fichitas bibliográficas. Está muy bien. Entonces, Nubia, quería compartirte una anécdota, porque precisamente el ser consciente de que ya no somos jóvenes, de que ya somos otra época, quiero empezarla pues con una anécdota muy especial. Cuando tenía 5 años, mi abuelo, ahorita mencionaron una abuela, me llamaba Don Jairo, venga. Y yo salía feliz donde mi abuelo a abrazarlo, pues lleno de energía y de alegría, porque me llamaba Don Jairo, me hacía sentir un grande. Cuando estamos chicos queremos ser adultos grandes, y muchas veces, ya cuando llegué a la edad en que alguien me dijo por primera vez Don, Señor, uno se extraña, ¿cómo? Es que ya, ¿qué pasó aquí? O cuando estaba jugando una recocha con unos chicos allá en la universidad y llevaba el balón y me gritaron, Cucho, pasala. Esto le ofrecen el puesto en el metro y empiece a preocuparse, hermano. Ya me di cuenta pues que algo muy grave y muy bonito estaba pasando, ¿cierto? Porque ser consciente de que ya no se es joven y de que hay que vivir plenamente otro momento de la vida es muy bonito. Y esa teoría pues de los cuartos y ese último cuarto de vida que hay que vivir plenamente me parece muy especial, y tener maestras pues como Nubia que nos enseñan es muy bonito. Curiosamente quería preguntar sobre el tema que tocaste al final con ese bello verso de Borges, el animal ha muerto, solo quedamos mi alma y yo.
O casi muerto, porque el animal a veces levanta la cabeza. A veces levanta la cabeza. Entonces, el tema que casi no lo mencionaste, pero que es muy ligado a esta última etapa de la vida, que es también el encuentro con la soledad. Que no hay que verla de ninguna manera como algo terrible o malo, no. La soledad es algo bonito y algo que hay que cultivar y vivirlo plenamente porque nos hace sentir bien con nosotros mismos, ¿cierto? Entonces quisiera como que nos hablaras un poquito de la soledad en estos momentos de la vida, ¿cierto? En el jubileo. La soledad no la tolera, sino que tenga, la soledad no es para cobardes. La soledad solo la tolera el que tenga una sensación de haber hecho la tarea o que se haya perdonado por no haber podido ejecutarla. Porque en la soledad, a menos que la llenes con ruido, empieza un monólogo interior muy intenso. Entonces, la soledad no es para todos. Alguien que no tolere la verdad, porque en la soledad afloran verdades, no es apto para la soledad y por eso la llena con ruido o con cualquiera. Hay gente que se soporta a un enemigo íntimo únicamente por no estar solo. Bueno, muchas gracias. Yo creo que no queda sino invitarlos a todos a que viajemos mañana a Egipto con el profesor Fernández, Carlos Arturo. Entonces, más tarde les llegará la forma de inscripción, o les llegará el enlace. Por hoy no queda sino darle muchos agradecimientos pues a Nubia y a todos ustedes por seguirnos acompañando con mucha fidelidad. Los esperamos mañana, ya no a las 2, sino a las 4 de la tarde. Muchas gracias, Santiago, a todos los que nos apoyaron técnicamente en esta conferencia y bienvenidos para mañana. Muchas gracias y feliz tarde, feliz noche. Muchas gracias, Nubia. Un aplauso.